Hola, mi nombre es Sol y soy terapeuta en medicina tradicional china. En este video vamos a hablar sobre meridianos de acupuntura. Vamos entonces rápidamente a ver el primer meridiano. Vamos a empezar con el meridiano de corazón. El meridiano de corazón pertenece al elemento fuego, es de característica yin. Por más de ser un meridiano fuego, tiene naturaleza o característica yin. Su pareja energética, su conexión más fuerte, vamos a decirle, la tiene con el intestino delgado. Como vamos a ir viendo, los meridianos trabajan en general en conjunto, en pareja energética yin y yang. O sea, un órgano más macizo, se podría decir, y una entraña o un órgano más hueco que puede ayudar a eliminar ciertas patologías del órgano matriz. El recorrido del meridiano de corazón va desde el centro de la axila, donde empieza en su punto número 1, por el lateral interno del brazo, pasando por el codo, muñeca, mano y terminando en el dedo meñique de ambas manos. El estado general de la cara y de cómo nos mostramos hacia el mundo tiene que ver con el corazón. También los meridianos tienen recorridos normales, regulares y recorridos internos. En su recorrido interno, el meridiano de corazón conecta con la raíz de la lengua y con el habla. Entonces tiene que ver también mucho con cómo nos expresamos. Todas las afasias o los problemas, por ejemplo, en el crecimiento de los niños y de las niñas en tardar para hablar, tienen que ver con justamente el meridiano y el sistema del fuego y del corazón. Todas las patologías mentales, todas las patologías de garganta, y obviamente por su recorrido todos los dolores, molestias, parestesias, adormecimientos, calambres o todo lo que podamos sentir en esta zona. Por eso también, si vieron el video de los biotipos, van a entender por qué las personas fuego tienden a hablar mucho, son muy verborrágicas, o cualquier persona en un estado de aumento de este fuego puede ser exagerada en su habla, en su tono de voz e incluso en su cantidad de palabras en corto tiempo, porque este meridiano se refleja y se abre en la lengua y tiene que ver mucho con el habla. Vamos entonces a las curiosidades sobre el meridiano de corazón. Esta es la parte que a mí más me gusta, porque aquí es donde se explica por qué muchas veces vamos a un acupuntor, una acupuntora, y une todas estas listas de síntomas que tenemos, que por ahí son muy raros, que es un dolor en el pie, que es una molestia en la cabeza, o que es un picor por algún lado, y lo puede conectar y trabajar con una o muy pocas agujas. La primera curiosidad, o lo que puede estar hablando de nuestro meridiano de corazón, que por ejemplo esté con un calor, es por ejemplo tener mucho picor en las axilas, ya que como vimos, el meridiano de corazón aparece o empieza en las axilas. Entonces tener mucho olor en la transpiración o tener mucha picazón en las axilas nos está hablando de que el fuego, o sea el calor, está aumentado en nuestro meridiano de corazón. Cualquier eczema en la piel, igual. Otra característica de este meridiano de corazón es que cuando está un poco débil su energía puede generarnos bostezos. Los bostezos, a veces los suspiros también, aunque tienen que ver más con el pulmón, tienen que ver con este meridiano de corazón por este recorrido que les comentaba a través de la lengua. Hacer un meridiano fuego también claramente, y hacer el emperador, le dice la medicina china, tiene que ver con la calidad de nuestro sueño. Si nuestro meridiano de corazón está obstruido o está estancado, puede que no estemos logrando sostener un sueño reparador y continuo durante toda la noche. Otra cosa que me encanta y que les quiero contar es que el meridiano de corazón tiene una conexión y un recorrido interno único con el útero. Entonces, en el momento de la ovulación de la mujer, el encargado de abrir el útero para que se libere el óvulo desde los ovarios a las trompas de falopio es el corazón. Miren si no tendrá importancia este meridiano y esta conexión tan hermosa que habla la medicina china del espíritu con la esencia o con el útero en este caso. Y por último, si no se han dado cuenta, una curiosidad muy clara y que viene a explicarnos esto que se ha demostrado en la medicina occidental, que es en el momento en que a una persona se le produce un infarto, empieza a dolerle justamente este meridiano de acupuntura, ya que el infarto es, por ejemplo, la obstrucción de sangre
en el corazón y en este meridiano también. Entonces en general empieza en un dolor en el recorrido del meridiano de corazón que pasa al pecho y bueno, a sensaciones mayores, pero todas estas relacionadas con el meridiano de corazón. Como les he comentado en otros videos, todos los meridianos tienen un horario de máxima actividad. El horario de máxima actividad del corazón es de 11 a 13 horas. Por esto también es que se ha demostrado, sin saberlo tal vez la medicina occidental, que la mayor incidencia de infartos ocurre en este horario, porque nuestro meridiano de corazón está en su máxima expresión y puede expresar lo que haya, tanto sea un estancamiento para producirse el infarto o una alegría o una risa o sentirnos más energéticos, más energéticas a esa hora. Todo lo que pase durante ese lapso de 2 horas está hablando de cómo está nuestro meridiano de corazón. Y como hemos visto y como tiene esta maravillosa idea la medicina china, los niveles de afección siempre son energéticos. Entonces, antes de que llegue al órgano, va a pasar primero a afectarse la energía y el meridiano. Por eso está bueno estar atentos y atentas a ver qué sentimos de diferente. Si por ejemplo sentimos cansancio, ahora es que nuestra energía del corazón está baja y por ahí necesitamos descansar o tomar alguna hierbita que nos tonifique el corazón, como vimos en el video de verano, por ejemplo, algún sabor amargo. Si sentimos a esa hora demasiado calor, euforia o demasiada exaltación, incluso palpitaciones, puede estar hablando de que mi corazón también está como muy exacerbado y vamos a necesitar bajar esa energía, por ejemplo, con respiraciones. Entonces, estar atentos, atentas a qué nos pasa durante ese horario es súper importante. El meridiano de hígado pertenece al elemento madera. Su naturaleza es yin, es un meridiano yin, y su pareja o conexión energética más fuerte es con el meridiano de vesícula biliar. Su recorrido comienza en el dedo gordo de ambos pies, del lado interno, sube, asciende hacia el lado medial de la pierna, pasando por el tobillo, la pierna, la rodilla, llegando hacia los genitales, zona súper importante relacionada con el meridiano de hígado, ascendiendo por el abdomen y los hipocondrios. En su recorrido interno, continúa y llega hasta la garganta, la cara y el ojo. Como característica principal, el meridiano de hígado tiene una función importantísima, que es mantener la libre circulación o el libre flujo del chi, en medicina china dicho como la energía. Es el que se encarga de direccionar también la energía de los otros órganos. Cada órgano tiene una dirección, además de una característica energética. Entonces, el hígado, por ejemplo, ayuda al estómago a descender, al vaso a ascender, a los intestinos a descender, y así a todos los órganos, y esto se relaciona con la energía del meridiano. Si mi meridiano de hígado está en óptimas condiciones, mis meridianos, mi resto de los meridianos y mis órganos van a cumplir bien esta función. Si no, voy a empezar a tener aflujos energéticos o rebeliones de energía, por decirle de alguna manera, que van en contra de lo que deberían ir. Por ejemplo, un estreñimiento que hace que el intestino grueso no descienda, una opresión en el pecho que hace que mi pulmón no descienda, o muchos mocos que hace que mi pulmón no descienda. También la premisa más famosa en medicina china es esta de que donde hay un estancamiento de energía hay dolor. Entonces cualquier dolor, si dijimos que el meridiano de hígado es el encargado de mover la energía por todo el cuerpo, cualquier dolor me va a estar hablando de que este meridiano no está en óptimas condiciones. Incluso se relaciona mucho a mis emociones. El hígado, en varias medicinas y en varias culturas, se relaciona al manejo de mis emociones. Entonces, si mi meridiano de hígado está estancado, primariamente mis emociones no van a fluir y sobre todo me voy a sentir frustrado, frustrada y enojada, porque la emoción que caracteriza al hígado y al meridiano de hígado es esta: la frustración, la impotencia, la sobreexigencia. Cuando estamos muy rígidos en un tema, habla también de que mi meridiano de hígado no está fluyendo, entonces toda la energía en mi cuerpo no está fluyendo. Una característica principal para darnos cuenta si mi hígado está estancado, además de estas emocionales, es que como su recorrido termina, su recorrido regular en el hipocondrio, puedo llegar a sentir puntadas, pinchazos, que es también un dolor característico del tipo hígado, pinchazo o puntadas, en la zona de los hipocondrios. Eso me va a hablar que sí o sí mi meridiano de hígado no está fluyendo. También por su recorrido interno,
El meridiano de hígado pasa por la cabeza. Todos los dolores de cabeza, sean del tipo que sean, porque tengo un video explicando cada uno y van a ver que se relaciona con otros órganos también, los dolores de cabeza, el principal involucrado casi siempre es el hígado. Típico ataque al hígado que le decimos, o la típica molestia luego de comer cosas muy pesadas, se relaciona con este meridiano y este recorrido interno que va hacia la cabeza. Todas las tensiones, todas las migrañas o cefaleas de tipo migrañosas, todos los ataques de viento, el hígado, al ser el elemento madera, se relaciona como factor patógeno o como clima con el viento. Entonces, viento para la medicina china son rigideces, tics, movimientos involuntarios, espasmos, quedarnos duras, por ejemplo, después de hacer algún ejercicio, rigidez en los tendones. Todo esto se le llama viento y se relaciona con el estado de nuestro hígado. Por su zona de inicio en el meridiano tiene que ver con los famosos juanetes. Cuando una persona experimenta esta torsión del hueso directamente es porque el tendón está súper tenso y todos los tendones se relacionan al meridiano de hígado, sea en el lugar que estén, pero específicamente los juanetes salen o se producen a través de una tensión en el meridiano de hígado. Así también todas las patologías de la zona genital. El meridiano de hígado influye muchísimo en el área genital, entonces todas las patologías ginecológicas, las torsiones testiculares, por ejemplo, en medicina china se dice que es un frío en el meridiano de hígado, las candidiasis o las infecciones a repetición en la zona vaginal en la mujer, incluso los dolores menstruales o las molestias menstruales, sobre todo previas a la menstruación. Cada órgano es encargado de una parte de la menstruación, vamos a decirle, o de un momento del ciclo sexual femenino, y el hígado es el encargado de manejar el momento previo a la menstruación. Entonces, todos los dolores de cabeza, todas las molestias en el bajo vientre, molestias lumbares, y sobre todo las molestias y la distensión mamaria, porque el meridiano también pasa por las mamas, tienen que ver con el hígado. Incluso los quistes en las mamas, la displasia mamaria o cualquier sensación distinta en la zona de los pechos o los pezones. Continuando con este recorrido, también tiene que ver con todos los problemas o las patologías de tiroides y de zona de la garganta, como dije, por su recorrido interno. Se viene a entender con esta explicación por qué muchas patologías de hipotiroidismo o de un síndrome que se llama ciruela de piedra, que es una sensación de tener una piedra literalmente en la garganta, tienen que ver con esta frustración, ira o sueños no cumplidos, porque el hígado, como les dije, se encarga de que todo esto fluya y de que todo esto se mueva. Otra curiosidad muy interesante es que el meridiano de hígado tiene que ver con la calidad del sueño. Para la medicina china, cada órgano tiene su alma. El alma del hígado es el alma hum, que es la de los sueños. Entonces, cómo estamos durmiendo, si nos acordamos los sueños o no, si tenemos pesadillas, si son sueños muy vívidos o si nunca nos recordamos los sueños, va a estar hablando de cómo está mi meridiano de hígado. Y además, no solo habla de los sueños durmiendo, sino también de los sueños en vigilia, o sea, de lo que yo quiero lograr y cómo me proyecto. El hígado tiene que ver con la visión. Entonces, también mi visión, no solo física, como sequedades de ojo, lagrimeos en exceso, maculopatías, presiones a la vista, sino cómo me veo en un futuro y cómo puedo lograr eso que veo de manera creativa. Porque la forma positiva de estos estadios de enojo, de frustración o impotencia es buscarle el lado creativo, y de eso también se encarga mi meridiano de hígado. Como tiene que ver con la cantidad y la calidad del volumen de sangre, también va a hablar de todas las sensaciones o todas las patologías sanguíneas, como anemias, como calambres, como mareos, que son falta de esta sangre que llegue bien o de irrigación a la cabeza, como les dije, contracturas, cualquier sensación de palpitaciones o de sensaciones raras entre la 1 y las 3 de la mañana, que es el horario en que trabaja más el meridiano de hígado, por esto también tiene que ver con el estado del sueño, y cualquier sensación que tengamos a lo largo del trayecto del meridiano, como vimos al principio del video. El meridiano de vejiga es uno de los más extensos del cuerpo. Ahí vamos a ver en el recorrido y se van a dar cuenta por qué tantas patologías tienen que ver con este meridiano. Su naturaleza es yang, pertenece al elemento agua,
y su conexión energética más fuerte la tiene con el meridiano del riñón. Claramente hacen esta dupla riñón-vejiga. Entonces se transmiten energía ya sea patógena o energía saludable, por decirle de alguna manera. El recorrido del meridiano de vejiga comienza en el ángulo interno del ojo, asciende por la cabeza, pasa a través de todo el cráneo, pasa por el occipital y se va para la espalda, recorriendo los paravertebrales o la zona lateral a la columna en una doble línea, porque a la altura del glúteo vuelve a subir, en esto de que es súper largo. Baja por la zona lumbar, los glúteos, las caderas, pasa por atrás de las piernas, atrás de las rodillas, en el hueco popliteo que se le dice, llegando al talón, los tobillos y terminando en el dedo chiquito de ambos pies. Además de ser súper largo, es de una característica súper yang, vamos a decirlo. Es un meridiano súper yang. Entonces, como tip principal, si somos friolentos, puede que nuestro meridiano de vejiga no esté haciendo bien su trabajo o esté estancado en alguna zona. Además de ser yang, es superficial, entonces es el que se ataca más o el que se afecta más con ataques de patógenos externos como el frío, como el viento, como el calor. Esto que les digo en muchos videos de protegerse la zona del cuello, de que no nos dé frío o que no nos dé viento por esta zona, es porque ingresa a través del meridiano de vejiga y a través de estos puntos que son muy yang. También todos los típicos dolores de espalda dorsal, de cervicales, el típico dolor de nuca, el típico dolor de ciático responde al meridiano de vejiga, el dolor de rodillas, todas las rigideces que se trabajan mucho en el yoga, por ejemplo, que es extender toda la zona posterior que tenemos tan acortadas por sentarnos muchas veces en sillas. En Occidente pasa mucho esto, que al sentarnos desde chiquititos en sillas se acortan toda la musculatura trasera. Entonces puede que se afecte nuestro meridiano de vejiga. Muy importante, súper importante en patologías oculares. Como les dije, el comienzo del meridiano es en el ángulo del ojo. Entonces maculopatías, sequedad de ojos, presión ocular alta, presbicia, miopía, moscas volantes, todo lo que sea relacionado con el ojo va a tener que ver con este meridiano. Todo lo relacionado claramente con la orina, porque estamos hablando de que el meridiano conecta con el órgano y comparten funciones. Entonces enuresis, ir mucho a hacer pis, ir poco a hacer pis, tener que incontinencia o largar unas gotitas después de orinar, todos los problemas de próstata y obviamente todos los problemas renales, cálculos y molestias en la zona de los riñones, como así también los dolores de rodilla, como les dije, y por ejemplo las hemorroides por el recorrido van a tener que ver con el meridiano de vejiga. Vamos entonces rápidamente a las curiosidades. Como curiosidad principal es que es un meridiano que tiende a tener mucha energía y mucha sangre, entonces se pueden sacar unas gotitas de sangre si hay algún estancamiento o algún dolor, por ejemplo con una ventosa. También tiene que ver con el yang del cuerpo, entonces si yo me empiezo a ir para adelante o no logro sostener mi columna derecha, puede que mi meridiano de vejiga esté un poco atrofiado o no regulando su energía. Y esto que es súper interesante es que el meridiano de vejiga contiene una parte de puntos, una serie de puntos llamados almas. Las almas de los órganos, en medicina china se dice que cada órgano tiene su alma, o sea, no existe un alma, sino cada órgano tiene su alma, los órganos principales claramente. Entonces, en este recorrido de este hermoso meridiano, podemos irlas a trabajar. Hay incluso un tratamiento muy hermoso que se hace para depresión, trabajando sobre puntos de la espalda que pertenecen al meridiano de vejiga. Y como última curiosidad súper interesante, es que existe un punto en la punta del dedo chico del pie que se utiliza en medicina china para girar o rotar al bebé cuando no está ubicado en su gestación en el último momento del embarazo. Imagínense la cantidad de energía yang que tiene este meridiano, que puede lograr hacer esa transformación y mover al bebé y ubicarlo en el canal de paz. El meridiano de estómago es un súper meridiano muy importante en todas las personas. Pertenece al elemento tierra y es un meridiano yang. Su conexión más fuerte o su pareja energética la tiene con el vaso, que en medicina china nos referimos a vaso para abreviar la unidad vaso-páncreas. El recorrido del meridiano de estómago comienza en el ojo, pasa a través de la mejilla,
cuello, clavículas, atraviesa por el pecho, baja por el abdomen claramente, atraviesa las crestas ilíacas o las caderas, baja por las piernas en su parte frontal y llega al segundo dedo del pie. Las características principales del meridiano de estómago es que es un meridiano súper cargado de sangre y de mucha energía. Por eso muchas veces como acupuntores, acupuntoras, vamos a buscar energía a este meridiano, ya que claramente es el productor. El estómago, como órgano físico, es el que digiere los alimentos y el que produce la sangre. Entonces, con su compañero vaso, son los encargados de darnos la energía vital. Por su recorrido, claramente el meridiano de estómago tiene que ver con afecciones en la cara, con afecciones en la zona digestiva, con afecciones incluso del útero, ya que el meridiano atraviesa por la zona del útero, y por afecciones de los músculos en sí, porque la cantidad de sangre o el volumen de sangre o lo nutrido que esté en nuestros músculos hablan de cómo está nuestro meridiano de estómago. Entonces, para comenzar vamos a decir que cualquier dolor, molestia, adormecimiento, falta de sensibilidad, calambre o cualquier característica distinta que sintamos en estas zonas del meridiano de estómago va a hablar de que nuestro meridiano de estómago está con poca energía o esta energía está estancada o incluso con poca cantidad y volumen de sangre. Muchos dolores de rodillas, por ejemplo, vienen de una deficiencia o un estancamiento de sangre en estos meridianos de estómago que, como todos los demás, corren paralelos por ambos lados del cuerpo. Por su recorrido también en el rostro, todos los sangrados de encía, las aftas o todas las cuestiones de encías en la boca tienen que ver con el estado de mi meridiano de estómago. Entonces, si por ejemplo somos personas que no sufrimos de acidez ni de reflujo, pero sentimos sangrado en las encías, inflamación, dolor o aftas, ampollas, puede que nuestro meridiano de estómago esté afectado por un factor patógeno de calor. Incluso el mismo bruxismo tiene que ver con este meridiano. Dispersando este meridiano podemos solucionar el problema. Asimismo, las neuralgias de trigémino tienen que ver con este meridiano, todas las afecciones oculares o la falta de brillo o la sequedad en los ojos o mucha humectación en los ojos y lagrimeo. Todo esto va a ser causado por una afección en el meridiano de estómago. También hay algo muy interesante en las curiosidades de este meridiano y es que su recorrido interno, como he dicho muchas veces, los meridianos tienen no solo un recorrido regular, que se le dice en medicina china, sino también recorridos internos. Uno de sus recorridos internos conecta con el corazón. Entonces, muchas patologías mentales se afectan o se pueden modificar a través de nuestra alimentación. Muchas veces el calor de estómago, por ejemplo, comer alimentos muy grasosos o muy pesados, pueden alterar nuestro corazón. A todas y a todos nos debe haber pasado alguna vez que después de cenar muy pesado, de comer muy pesado, nos cuesta dormirnos a la noche o tenemos muchas pesadillas. Esta patología o esta sensación se explica gracias al meridiano de estómago. Otra conexión súper interesante que tiene nuestro estómago en su recorrido interno es con el meridiano de pulmón. ¿Cómo es esto? La energía que tenemos para vivir y para movernos proviene de dos lugares. Una es la energía ancestral, la que traemos, digamos, de fábrica o la que nos entregan nuestros papás y nuestras mamás cuando venimos a este mundo, y la otra es la energía adquirida, que se divide un poco en la energía de los alimentos, en lo que comemos y un poco en lo que respiramos. Esta conexión de energía nutritiva que tiene el estómago y energía respiratoria, vamos a decirle, que tiene el pulmón, se produce en el pecho. Y esto explica por qué muchas personas tienen mocos o mucosidad que no proviene tanto de una mala función del pulmón en mover esas humedades, que es el encargado de eso, sino más bien del estómago. Muchas veces cuando comemos, por ejemplo, alimentos muy refinados como harinas blancas, azúcares y lácteos, puede que nuestro estómago le transmita esas humedades o esa falta de digestión al pulmón. Entonces ese moco va a ser más, por ejemplo, en la mañana. Si somos personas que estamos bien pulmonarmente, que no solemos acumular mocos, que no solemos tener sinusitis, ni alergias, ni nada respiratorio, puede que nuestro exceso de humedad, o sea, esa mucosidad de la mañana, venga de que nuestro estómago no está pudiendo digerir bien todo lo que le estamos dando. En esto justamente de la digestión, el meridiano de estómago se relaciona, como el estómago mismo, con lo que acepto y lo que no. Es el encargado, digamos, de recibir el alimento y por ende de recibir la energía y de transformarla.
También a muchos y a muchas nos habrá pasado alguna vez que luego de comer en una situación incómoda o con alguien que no nos cae muy bien o en una situación de nervios, vamos al baño y vomitamos, o sea, no aceptamos eso que acabamos de ingresar. Entonces esta acción, también física pero también energética del estómago, la maneja también este meridiano. Puedo tratar mi aceptación o no a ciertas situaciones gracias al meridiano de estómago. Para finalizar, el horario de máxima actividad del meridiano de estómago es entre las 7 y las 9 de la mañana. Por eso no me canso de repetirles que es súper importante adquirir buenas cantidades y sobre todo calidades de alimento a esta hora. Es por esto que en medicina tradicional china se dice que el estómago es la base de nuestra salud y realmente se hace muchísimo hincapié en nuestra alimentación, porque desde ahí va a salir nuestra energía vital. Es imposible que una persona que tiene su estómago o su meridiano de estómago afectado pueda nutrirse bien y pueda tener energía para hacer su vida cotidiana. Entonces, importantísimo mantener en buen estado nuestro meridiano y si notamos algún cambio, alguna sensación distinta, algún reflujo, que sería que nuestro meridiano de estómago en vez de estar descendiendo esté ascendiendo, o lo que dije, sangrado en encías, neuralgia de trigémino, incluso dolores de cabeza de tipo frontal, tienen que ver con el meridiano de estómago porque pasa por ahí, puede que nuestro meridiano de estómago no esté óptimo y lo mejor es ir a una acupuntora o hacer un poco de prácticas de Qigong, mejorar la alimentación para estar en un estado de salud excelente y tener justamente mucha de esta energía vital. El meridiano de intestino grueso pertenece al elemento metal, es de naturaleza yang y su pareja energética o su conexión energética más fuerte la tiene con el meridiano de pulmón. El recorrido del meridiano de intestino grueso comienza en ambos dedos índices de la mano, va por el lateral externo del brazo, pasa por el hombro, cuello, atraviesa la zona de la mandíbula, la boca y cruza hasta el ángulo externo de la nariz del lado contrario. Por esto, como principal característica, el meridiano de intestino grueso se denomina o se le llama maestro de la cara. Todas las patologías que tengan que ver con la cara en general y con la expresión van a hablar de nuestro meridiano de intestino grueso. Tanto el intestino grueso como el pulmón son los encargados de limpiarnos, sobre todo en el horario de noche. Ya vamos a ver específicamente en qué horarios. Entonces, otra función fundamental del meridiano de intestino grueso es eso, que es limpiar, mover las impurezas, sacar los factores patógenos como el calor, la humedad. Habla también de nuestros líquidos, ya que en el intestino grueso se hace la última absorción, pero el meridiano también se encarga del movimiento de estos líquidos. Entonces todas las patologías de sequedad o de humedad o de mala transformación de líquidos van a estar hablando de nuestro meridiano de intestino grueso. Por su recorrido, el meridiano de intestino grueso nos va a hablar de patologías tanto de la nariz como de los dientes, como problemas, por ejemplo, de hombros. Muchos dolores de hombros se tratan desde el meridiano de intestino grueso, muchas tendinitis. Es un meridiano, como el de estómago también, que lleva mucha sangre o tiene mucha sangre. Entonces es un meridiano excelente para sacar problemas de piel y urticarias o calores, haciendo por ejemplo sangrar unas gotitas de este meridiano de un punto específico. Entonces, patologías, como vimos, de nariz, boca, hombros, brazos. También tiene una conexión con el meridiano de estómago por sus naturalezas de esto de llevar mucha sangre. Entonces también puede utilizarse incluso para patologías de la zona baja. O sea, le pide prestado, se acompaña al meridiano de estómago para tratar también patologías de la zona baja del cuerpo. Se usa mucho en patologías febriles o en ataques de calor, molestias en la garganta, por ejemplo, anginas. La mayoría de las anginas, amigdalitis, faringitis se tratan desde el meridiano de intestino grueso. Y al ser pareja del pulmón, que tiene que ver mucho con la piel, trata muy bien las patologías de piel como urticarias, vitiligos o cualquier sensación distinta en la piel. Una curiosidad muy interesante de este meridiano es que se relaciona con las parálisis faciales. Al primero que afectan y desde donde lo vamos a ir a tratar
casi la mayoría de las veces a las parálisis faciales es desde el meridiano de intestino grueso, por esto de que es el maestro de la cara y que tiene que ver mucho con los vientos. En medicina china se dice que una parálisis facial es un ataque de viento externo, seguramente acrecentado por un viento interno, pero en líneas generales lo que hacemos de adelante de una parálisis facial es tratarla desde el meridiano intestino grueso. Así también la sinusitis, los dolores de cabeza de tipo frontal o del centro de los ojos, obviamente toda la parte digestiva y de heces, de ir al baño, de cómo hacemos nuestra materia fecal, qué tantas veces vamos al día, hemorroides y patologías también de la zona baja. Meridiano súper importante también para tratar la falta de olfato crónica o aguda, pero por ejemplo en el caso de la sinusitis, en donde perdemos la capacidad de oler, hay un punto importantísimo que se ubica a los laterales de la nariz, es el último punto de intestino grueso, que se llama bienvenido, en traducción, bienvenido a la fragancia. O sea que nos ayuda muchísimas veces a reconectarnos con nuestro sentido del olfato. Como les conté recién, el horario de máxima actividad del intestino grueso es en la noche, entre las 5 y las 7 de la mañana. Por eso lo normal es levantarnos e ir al baño y limpiar. Como dije, el pulmón y el intestino grueso son los encargados de limpiar durante la noche, de hacer el trabajo de limpieza durante la noche. Entonces deberíamos, en un estado sano del cuerpo, levantarnos, largar un poco de moco, ir al baño, limpiar el intestino y así mantener nuestro sistema digestivo y todo nuestro organismo limpio y saludable durante todo el resto del día. Este meridiano llama mucho la atención en Occidente porque es un órgano que no existe para Occidente, sí para Oriente, o para la medicina china, mejor dicho. Este meridiano, que tiene funciones propias como si fuera un órgano, que se podrían relacionar occidentalmente con la tiroides o con el sistema suprarrenal, tiene la función principal de distribuir las temperaturas a través de los 3 yaos del cuerpo, de las 3 zonas, yao o zona superior, zona media y zona baja, además de distribuir, importantísimo, los líquidos, muchos edemas en la parte alta o parte baja, muchas personas que tienen mucha mucosidad y no se soluciona, y sobre todo, función principal, tiene la característica de distribuir, por eso es triple recalentador, o sea, triple función, la temperatura y la esencia ancestral que traemos del riñón, en las que les he hablado en muchos videos, a través de todo el cuerpo también y de todos los meridianos. Hecha esta aclaración, entonces les voy a contar que el meridiano de triple recalentador pertenece al elemento fuego. Es un meridiano yang y su pareja energética o su conexión más fuerte a nivel energético meridianal la tiene con el pericardio. El recorrido del meridiano de Sanjiao o triple recalentador comienza en el dedo medio, va por el lado externo del brazo, sube por el codo, pasa por el hombro, omóplato, oído, muy importante en el oído, y termina en el ángulo del ojo. Ese es el recorrido regular. Todos los meridianos tienen recorridos también internos que explican otras cosas más que no lo explica solo el regular, que les voy a contar en las curiosidades de este meridiano. Entonces, para empezar, vamos a decir que como característica, cualquier dolor, molestia, sensación, cosquilleo, adormecimiento, picor, lunares, incluso en la piel, todo cambio de coloración o lo que sea que nos pase en esa zona media, va a hablarnos claramente de este triple recalentador y que tal vez alguna de estas funciones de este órgano estén flaqueando. En su nivel energético, el meridiano de Sanjiao nos habla de una posición intermedia. Como vimos, los meridianos tienen, además de recorridos por diferentes partes del cuerpo, también tienen profundidades. El meridiano de Sanjiao está en la zona media de estos meridianos, entonces se utiliza o funciona o se activa como un pivote de intercambio. ¿Cómo es esto? Al ser un meridiano pivote o intercambio, para decirlo más sencillamente, nos va a hablar de un nivel energético intermedio en donde podemos sacar la enfermedad cuando está en esos estadios intermedios. Por ejemplo, cuando tenemos
intermedios entre frío y calor, cuando hay una fiebre que no termina de subir pero tampoco termina de bajar. Todo esto nos está hablando de que ya la energía está afectada a nivel medio, que tiene que ver con este triple recalentador y que tenemos que ir ahí para eliminar este factor patógeno o sacar esta energía perversa. Todos los dolores en las zonas medias también, ya sea de las piernas como de los brazos, van a hablarnos también de este meridiano afectado. Por eso cuando tenemos estos intermedios entre escalofríos, calor, frío, fiebre, molestias, suelen acompañarse de molestias en las articulaciones, que tienen que ver también con esta zona media y que son nudos donde se acumula la energía y donde el triple recalentador tiene que ir a moverlo. El triple recalentador también tiene como característica el manejar todas las funciones hormonales. Entonces también podemos ir a trabajarlo si estamos, por ejemplo, con menstruaciones irregulares o con problemas tiroideos o con problemas de crecimiento. Todo esto nos puede pasar si tenemos nuestro meridiano de triple recalentador con un mal funcionamiento, que es lo que pasa naturalmente, por ejemplo, en la menopausia. Una de las curiosidades de este meridiano, ya metiéndonos un poco con esto que les decía, de que hay otras conexiones energéticas, no solo del meridiano regular, sino de otros, que tienen que ver, por ejemplo, con los meridianos maravillosos, es que este meridiano se podría decir también que se relaciona con nuestra conexión con el exterior. Una denominación que se le da al meridiano maravilloso que lo acompaña es eso, conexión con el exterior. Entonces tiene que ver con cómo nos relacionamos. Muchas personas que tenemos problemas, por ejemplo, para relacionarnos con nuestra gente cercana o para desarrollarnos en nuestras tareas laborales, por ejemplo, es porque nuestro meridiano de Sanyao triple recalentador está bloqueado. Entonces muchas veces tratando puntos de este meridiano logramos también cambiar estas emociones o estos estadios mentales con el exterior. Por su recorrido, como vimos, el Sanyao tiene una llegada al oído. Entonces todas las patologías como tinnitus, soniditos en los oídos, que se nos tapen o que se nos hinchen, incluso que sintamos que laten, tienen que ver con que este meridiano no está funcionando de una manera correcta. Todos los acúfenos e incluso los picores de oídos están hablando de que hay una exacerbación del fuego en el meridiano de Sanyao. Como última curiosidad con este triple recalentador es que su horario de máxima actividad es entre las 21 y las 23 horas. Entonces todo lo que sintamos en ese horario va a hablar de cómo está nuestro meridiano, si nos sentimos cansados, si nos sentimos súper energizados o si nos sentimos ansiosos, si nos sentimos de una manera distinta, si sentimos algo en esta zona a esa hora, si sentimos una sensación extraña, puede estar hablando de nuestro meridiano y como hemos visto en casi todos los videos, los niveles de afección siempre son energéticos, meridianales y después orgánicos. El meridiano de vesícula biliar pertenece al elemento madera. Su conexión energética o su pareja energética es el meridiano y el órgano hígado y su naturaleza es yang, es un meridiano super yang. El recorrido del meridiano de vesícula biliar comienza en el ángulo externo de ambos ojos, hace un zigzag por la zona temporal, en la cabeza va hacia atrás, hacia el cuello, zona muy importante del meridiano, pasa por los omóplatos y aparece en los hipocondrios o en los laterales del tórax, bajando por la cadera, pasando por el lateral de las piernas, las rodillas, los tobillos y terminando en el cuarto dedo del pie. Entonces, como primera premisa, cualquier dolor, molestia o sensación extraña a lo largo de esta zona del cuerpo, bastante extensa y bien lateral, va a tener que ver con mi meridiano de vesícula biliar. Muchas personas que les han sacado la vesícula biliar o las han operado de vesícula pueden sentir sensaciones extrañas en esta zona porque por más de que no esté el órgano, el meridiano y el canal y la energía sigue estando. Entonces es muy común que se sientan cosquilleos, sensaciones extrañas y ya vamos a ver unas cositas más en las curiosidades. Algo muy importante del meridiano de vesícula biliar es que se relaciona con los ojos por su zona donde comienza el recorrido. Entonces todas las patologías de ojos, todas las sequedades de ojo, el famoso ojo seco, todos los lagrimeos en exceso, todas las maculopatías, las presiones oculares altas o cualquier sensación en mis ojos va a tener que ver con el canal de vesícula biliar. Al ser la compañera, el compañero del hígado,
es súper importante este meridiano cuando tenemos dolores de cabeza, sobre todo en esta zona temporal, que nos está hablando de que tal vez ese meridiano está obstruido y es uno de los fundamentales cuando tratamos en medicina china migrañas, cefaleas, incluso neuralgias en esta zona. Por su característica energética, el meridiano de vesícula biliar trabaja a un nivel medio. En esto de que los meridianos tienen capas, el de vesícula es como una bisagra, se dice, o pivote, que lo que hace es sacar al exterior factores patógenos, o si no se resuelve mi proceso de enfermedad, podríamos decirlo, mi proceso patológico, se meten al interior por este meridiano y por las articulaciones, que son como nudos de energía. Entonces, si sentimos una típica alternancia entre frío y calor, o una enfermedad o sensación o cansancio o molestia que no se termina de ir pero tampoco se termina de agravar, y que llegamos a un nivel de fiebre no tan alto, o sea, todos esos estadios intermedios tienen que ver con el meridiano de vesícula biliar, y muchas veces se resuelven desde el meridiano de vesícula biliar para terminar de expulsarlos hacia el exterior. También por su recorrido, el meridiano tiene que ver con todos los problemas de oídos, todos los tinnitus, las sorderas, todas las molestias de oídos cuando se nos tapan muy seguido, o cualquier sensación en la zona de inflamación va a tener que ver con el meridiano de vesícula biliar. También así todos los dolores y molestias en la zona del hipocondrio. Hipocondrio significa debajo de las costillas o en las zonas laterales del cuerpo, también por su recorrido. Incluso estas formas que tenemos las personas de diferentes formas de piernas, a veces muy hacia afuera, cuando caminamos con los pies y las piernas muy hacia afuera o muy hacia adentro. Todas estas formas de piernas nos las define el meridiano de vesícula biliar. Vamos entonces con algunas curiosidades de este meridiano. La curiosidad para mí más interesante es que la vesícula biliar en medicina china se ve o se le otorga esta capacidad que tenemos como personas de llevar adelante nuestras decisiones. Justamente porque este meridiano se relaciona mucho con el movimiento. Por eso también creo que se trabaja mucho en yoga o en Qigong o en algunos ejercicios conscientes, porque tiene que ver con nuestro movimiento, no solo físico, sino también en la vida. En el meridiano de intestino delgado es el que por ahí tiene que separar o dividir lo puro de lo impuro, pero una vez que tomamos esa decisión, o sea, una vez que decidimos esto sí quiero, esto no quiero, el que tiene que llevar adelante esa decisión es el meridiano de vesícula biliar, y es uno de los que vamos a tratar como acupuntores y acupuntoras si vemos que nuestro paciente no está pudiendo resolver una situación, o mejor dicho, más que resolver, poder llevar adelante algo que ya decidió y que ya es tiempo de cambiar. Como meridiano también, aunque no es el más famoso por esto, se encarga mucho de mover las humedades en el cuerpo. Humedades son mocos, sensaciones de pesadez, por eso también tiene que ver con esto del movimiento, sensaciones de no poder pensar muy claramente, en esto de que el meridiano va hacia la cabeza y que es el encargado también de mover humedades. Por eso muchas personas terminan teniendo piedritas en la vesícula, que es que mi humedad o mis líquidos se estancan, se condensan y pasan ya de un nivel más energético a un nivel mucho más físico y más concreto, que sería tener estas piedritas. Cuando no se soluciona una frustración que tiene que ver con la vesícula o esta toma de decisión, muchas veces termina en estos cuadros. Las parálisis faciales también tienen que ver con el meridiano de vesícula, porque la vesícula biliar, al pertenecer al elemento madera, tiene que ver con los vientos. Y los vientos en medicina china pueden ser tanto parálisis como mareos o como dolores de cabeza o como que nos lata un ojo. Eso puede significar de que mi meridiano de vesícula biliar está teniendo viento. Hay muchas razones por las que se puede generar este viento, pero una, por ejemplo, es exponerse mucho a un viento externo y que nuestro cuerpo no alcance a reponer. La típica de las abuelas que nos decían que no salgamos con el pelo mojado porque nos podía dar un viento y se nos iba a quedar la cara así. No es tan así, pero sí tiene que ver con el viento en exposición continua y en mucha cantidad. Como último curiosidad, les cuento que el meridiano de vesícula biliar trabaja más entre las 23 y las 1 horas de la noche. Entonces, cualquier sensación que tengamos antes de dormir es el meridiano que antecede al meridiano de hígado, así que también tiene que ver con la calidad del sueño, con cómo nos estamos pudiendo dormir. Si sentimos cualquier sensación a esa hora, ya sea cansancio, ya sea
mucha energía, calor o adormecimiento en esta zona, o que nos cuesta dormirnos, o cualquier cosa que sintamos a esa hora, va a referirse a la energía de mi meridiano de vesícula biliar. Y por si no se percataron, todos los operados y todas las operadas de vesícula biliar suelen tener muy frío esta zona, y en especial también las mujeres, más allá de tener problemas de vesícula, ¿no? Porque al no estar el órgano físico, muchas veces es difícil mover esa energía y calentar esa zona. Imagínense que donde se extrae una porción de nuestro cuerpo, un órgano concreto, queda un vacío y muchas veces queda un frío, que es lo que después se transmite al meridiano y es lo que se siente como un hielo, una zona muy fría, sobre todo en la zona de las caderas hacia las piernas. El meridiano de riñón pertenece al elemento agua, claramente es de naturaleza yin, y su conexión energética más fuerte, o la pareja energética del riñón, es el meridiano de vejiga. El recorrido del meridiano de riñón comienza en el centro de la planta del pie, de ambos pies, asciende por el lado bien interno, súper interno de la pierna, atraviesa por las rodillas, los genitales, llega al ombligo, 0,5 centímetros por el lateral del ombligo, asciende por el abdomen, llega al pecho donde se abre un poquito más, atraviesa la raíz de la garganta y llega hasta la raíz de la lengua. Eso en su recorrido regular. Como característica principal, el meridiano de riñón, al igual que el de vaso, es uno de los meridianos más internos. En esto de que los meridianos tienen capas, el meridiano de riñón es uno de los más profundos. Y ahora vamos a entender un poquito por qué. Como característica principal, el meridiano de riñón lleva toda nuestra energía ancestral y nuestra esencia. Esta energía tan importante que se ha trabajado durante milenios en culturas ancestrales como la medicina china, con prácticas como el Qigong, el Tai Chi, y en medicinas más hindúes como el yoga o la ayurveda. El meridiano de riñón se asocia al estado general de nuestros huesos, de nuestras articulaciones, de nuestra columna vertebral, a todas las patologías de oído, como acúfenos, como tinnitus o como molestias en los oídos. Se relaciona muchísimo con las rodillas y con la zona lumbar por su meridiano pareja y por su recorrido interno que va por esa zona. Entonces, como tip principal, todos los ataques de ciático, todos los dolores lumbares crónicos, todas las hernias lumbares, las protrucciones y todas las molestias o pesadez en esa zona hablan de mi meridiano de riñón en general. Por su recorrido también se relaciona con la zona genital. Claramente mi energía de riñón es la que utilizo para manejarme o para mi desempeño sexual. Entonces todas las faltas de deseo sexual, los problemas de eyaculación precoz, de falta de erección, de infertilidad en la mujer y en el hombre van a tener que ver obviamente con este meridiano que, como dije, transmite o lleva la esencia ancestral que traemos, y es súper importante tonificarlo o mantenerlo tonificado porque es un meridiano que tiende a sufrir deficiencias. Hay un eje en medicina tradicional china que se llama eje agua-fuego. El fuego sería el corazón y el agua sería el riñón. Este eje es súper importante y es el que le da vida, el que nos da vida como seres humanos en esta tierra. Entonces la relación que se produce es que el riñón tiene que ir a refrescar el corazón y ascender el agua, y el corazón tiene que ir a calentar el riñón y descender el fuego. Por esto es que también el riñón es la base fundamental de todo nuestro organismo en su relación yin y yang. O sea, el estado general de nuestras energías yin y de nuestras energías yang van a tener que ver con el riñón. Al ser elemento agua, también tiene la función de nutrir las aguas en el cuerpo. Entonces todos los procesos de sequedad, como sequedad de garganta, sequedad de piel, sentirnos con sofocos o con calor o con falta de líquidos, van a tener que ver con el estado general de mi riñón y de mi meridiano de riñón. Por su recorrido, como vimos, además de toda la zona de cabeza, de oídos, de mareo y de cefaleas, va a tener que ver también con esos famosos polones, que es un sobrehuesito que sale en la planta del pie, o con picores en las plantas de los pies. Todo esto está hablando de que mi meridiano de riñón está en deficiencia en su parte yin, su parte más refrescante o más agüita, podríamos decir. Claramente todas las dificultades urinarias, como incontinencia o como poca cantidad de orina o como que nos cuesta o nos duele ir al baño, van a tener que ver con el riñón
en su meridiano, no hace falta que el órgano esté afectado, pero sí el meridiano, que se lo transmite a su pareja, que es la vejiga. Entonces encontramos estas manifestaciones en la orina. Por su conexión con el pulmón, el meridiano de riñón es el encargado de tirar del pulmón para que el pulmón inhale, y al inhalar el pulmón nutre al riñón. Entonces también muchos asmas o muchos problemas y dificultades para terminar de respirar, que a veces creemos que solo vienen del pulmón, también se relacionan con el riñón gracias a esta conexión o a este meridiano. Como última curiosidad les voy a contar que el meridiano de riñón trabaja más entre las 5 y las 7 de la tarde. Entonces, sentirnos cansados, cansadas a esa hora, sentirnos que nos dé hambre o ganas de comer algo salado, que por ejemplo es el sabor que tonifica el riñón, o sentir cualquier sensación en el cuerpo extraña a esa hora, puede estar hablando de mi meridiano de riñón. Incluso la emoción del meridiano de riñón y el riñón es el miedo y la falta de voluntad. Entonces, si además de tener algún dolor lumbar, alguna sensación en los oídos, dolor de rodillas, sensación en los pies, sofocos a la noche, palpitaciones o algo extraño, sentimos que estamos más atemorizados o que estamos en un periodo en que nos cuesta mucho hacer las cosas, tenemos mucha falta de voluntad para comenzar algún proceso, puede que nuestro meridiano de riñón esté en deficiencia y estaría buenísimo que practiquemos un poco de Qigong o hagamos un tratamiento de medicina china y veamos qué aspectos podemos mejorar para que nuestra esencia, que es súper importante y que no está tan bien vista en la medicina occidental o que no está muy contemplada en Occidente, esté excelente y pueda nutrirnos y a llevar y hacer que llevemos una vida súper vital. El meridiano de pulmón es de naturaleza yin, pertenece al elemento metal y su conexión energética más fuerte o su pareja energética es el intestino grueso. Ambos son los encargados de limpiar todo nuestro sistema durante la noche. Ya vamos a ver en qué horario específico trabaja el pulmón. El recorrido del meridiano de pulmón comienza en el pecho, va hacia el hombro, pasa por el lateral interno del brazo, codo, muñeca y termina en el dedo pulgar de ambas manos. Entonces, cualquier sensación, molestia, adormecimiento, rigidez, falta de sensibilidad o dolor durante cualquier momento del día en esta zona del cuerpo va a estar hablando de cómo está nuestro meridiano de pulmón. Muchas veces cuando estamos resfriados, resfriadas o con un poco de gripe, sentimos dolores en esta zona, porque está hablando de que la energía en nuestro meridiano de pulmón está, por ejemplo, estancada o deficiente o invadida por un factor patógeno externo, como puede ser frío, viento, sequedad, calor o humedad. Como característica principal, el meridiano de pulmón y el pulmón en sí son el maestro del chi. Entonces, el maestro de la energía. Entonces, si queremos tener muy buena energía y queremos tener vitalidad, vamos a ir a buscar o a pedir la energía a nuestro meridiano de pulmón. Si nuestro meridiano de pulmón está en óptimas condiciones, vamos a sentirnos bien de energía, vamos a poder respirar hondo, hacer respiraciones profundas y vamos a tener nuestras defensas óptimas. El meridiano de pulmón es el que nos defiende y es el que nos mantiene con las defensas y el sistema inmunológico bien arriba. También es el encargado de manejar la energía en su dirección y los líquidos. O sea, es el que tiene que descender y dispersar nuestra energía. Si sentimos que no podemos terminar de respirar profundamente, si nuestra energía está rebelde en el sentido de que tenemos, por ejemplo, toses, reflujos o mocos, el meridiano de pulmón es el que tal vez no nos está ayudando o el que tenemos que ir a trabajar para que esta energía descienda y para que realmente nos nutra y mueva nuestros líquidos. La medicina china dice que nuestro pulmón se refleja en la piel. Entonces todas las patologías de piel, todas las urticarias, todas las alergias van a tener que ver con que nuestro meridiano de pulmón o no tiene mucha energía o está siendo invadido por un poco de calor y de sequedad, por ejemplo en el caso de las alergias. Pero el estado general de nuestra piel, el estado de humectación y el brillo de nuestra piel
depende de este meridiano y de este órgano. Como curiosidad súper interesante es que el recorrido interno del meridiano del pulmón, porque como he dicho, todos los meridianos tienen recorridos regulares y recorridos internos. Uno de los recorridos internos conecta con el estómago. Es por esto que muchas veces la mala distribución de los líquidos de, por ejemplo, el estómago, se pasa al pulmón y nos genera mucosidad. Esto explicaría por qué los alimentos muy refinados como las harinas, las azúcares y los lácteos pueden generarnos, por más de que las digiramos con el estómago, mucosidades en el pulmón o en la zona que gobierna el pulmón, que son las vías superiores altas. Obviamente todas las patologías de garganta, faringitis, laringitis, amigdalitis y todas las molestias pulmonares, si somos personas que solemos tener alergias, solemos tener anginas o resfriarnos muy seguido, tener gripe, seguramente no tenemos nuestro meridiano de pulmón óptimo. Así como también estar tristes. En medicina china no se divide la emoción del órgano o el meridiano. Todo se lo ve como una unidad. Y la emoción que daña más al pulmón, o que es evidente cuando nuestro pulmón está mal, como les digo, tanto si nuestro órgano físico está afectado como si sostenemos una emoción durante mucho tiempo, ambas se van a afectar, es la tristeza. Entonces, si nuestro meridiano de pulmón energéticamente está con baja energía, vamos a sentirnos más tristes o vamos a ser personas más melancólicas. Y si hemos sostenido una enfermedad pulmonar durante mucho tiempo, claramente nos vamos a sentir un poco más tristes o decaídos. Otra conexión súper importante que tiene el meridiano de pulmón es con el hígado. Muchas veces nos cuesta terminar de respirar porque nuestro hígado presiona nuestro pulmón. Esto visto desde los elementos, desde los 5 elementos, y ya metiéndonos un poco más de lleno en palabras de medicina china, es que nuestra madera está controlando nuestro metal. En realidad, nuestro meridiano de pulmón y nuestro pulmón tienen que sostener o relajar a nuestro hígado, que es nuestra madera. Pero muchas veces esta relación se invierte y el hígado, o sea, los enojos, la frustración o un hígado orgánicamente muy cargado, puede terminar afectando a nuestro pulmón y a nuestro meridiano de pulmón. Como última curiosidad, el meridiano de pulmón trabaja más o trabaja en su máximo esplendor entre las 3 y las 5 de la mañana. Entonces, si por ejemplo somos personas que dormimos bien, pero que de repente nos despertamos a esa hora sin saber por qué, puede que nuestro meridiano de pulmón esté haciéndonos una llamada de atención o una alarma de que necesita más energía o que hemos tenido un periodo de mucha tristeza, de algún duelo. Entonces esa hora es como que nuestro sistema, en vez de descansar y nutrir ese meridiano, se activa. También todos los dolores, las toses, las molestias respiratorias y todo lo que nos pasa entre las 3 y las 5 de la mañana va a hablar del estado de nuestro meridiano de pulmón en general. Como les digo, en todos los meridianos también cualquier afección, dolor, molestia, rigidez o sensación extraña en esta zona del cuerpo va a hablar de mi meridiano de pulmón. El meridiano de pericardio pertenece al elemento fuego, tanto así como el corazón, el intestino delgado y el triple recalentador o sancheado. El meridiano de pericardio es de naturaleza yin, por más de que pertenezca al elemento fuego, es de naturaleza yin y su máxima conexión o su conexión energética más fuerte, su pareja energética, es este famoso triple recalentador o sanjiao que vamos a ver a continuación. El recorrido del meridiano del pericardio comienza en el pezón, en la mujer o en la tetilla en el hombre, va hacia la axila, va por el interior del brazo, en la zona media, pasa por la muñeca y termina en el dedo medio de ambas manos. Entonces, primer tip, cualquier molestia, sensación, hormigueo, cosquilleo, calambre o lo que sea en esta zona, desde el pezón hasta el dedo medio por el lado interno, va a tener que ver con cómo está la energía en mi meridiano y próximamente, si no se soluciona, en mi órgano pericardio. Aclaración para las personas que no saben qué es el pericardio. El pericardio es una bolsita de tejido, un órgano súper importante que protege y recubre a nuestro corazón. Por eso también no solo lo protege físicamente, sino también
es el que por ahí se sacrifica o se daña antes de que se dañe nuestro corazón. En medicina china se dice que el corazón es el emperador, entonces es el último en dañarse, es el más poderoso o el más fuerte y es el que todos los demás órganos y meridianos tienen que proteger o resguardar. Como característica principal, el meridiano de pericardio tiene que ver con nuestras actividades mentales, con nuestro estado de ánimo. Como dijimos, es el que protege el corazón, entonces tiene funciones muy similares. Todas las depresiones, todas las patologías mentales tienen que ver con la afección de este meridiano y de este órgano energéticamente hablando. También así todo lo que es dolores en el pecho, presión o sensación de opresión en el pecho, por lo que dijimos, por su recorrido, y todo lo que tiene que ver con calores y con picores en el cuerpo. Al ser un meridiano fuego, lo vamos a ver en todos los meridianos fuego, tienen que ver que pueden exacerbarse de calor y pueden terminar afectando cuestiones como picores, calores, sofocos, demasiada transpiración. Tiene que ver con los meridianos fuego y en especial con el meridiano de pericardio. Vamos entonces a las curiosidades de este meridiano. La primera curiosidad que les voy a contar es que los bostezos tienen que ver con el meridiano de pericardio. Cuando solemos bostezar mucho o cuando tenemos un periodo de mucho bostezo o un poco de suspiros, puede que nuestro meridiano de pericardio esté obstruido. Ya vamos a ver en un ratito el horario de máxima actividad de este meridiano, o sea que si encima tenemos bostezos durante este periodo horario, en exacerbación, o sea, no un bostezo, sino muchos, o que nos llamen la atención porque son muy profundos y muy sentidos en el pecho, van a relacionarse con el pericardio. Otra curiosidad súper importante es que la medicina china lo relaciona con los duelos. Este meridiano es el que nos puede ayudar, o el que puede estar obstruido si esto no pasa, a superar los duelos, ya sean recientes o antiguos, ya que en su traducción el nombre del meridiano es pasaje interior. Entonces habla de cómo asumimos la información y cómo nos relacionamos con nosotros mismos y nosotras mismas. El meridiano de pericardio, como todos, tiene, además de un recorrido regular, que es el que les acabo de contar, muchos recorridos internos. Un recorrido interno que tiene pasa a través del diafragma hacia el yao medio, que se dice en medicina china, o la zona digestiva. Entonces también muchos problemas de reflujo, gastritis o molestias estomacales pueden tener que ver y pueden solucionarse tratando este meridiano. Además de que ahí estaría esta relación de que si el pericardio tiene que ver con nuestras emociones y trabaja también con el yao medio, cuando nos ponemos nerviosos, nerviosas, se nos cierra el estómago y nos cuesta trabajo digerir, porque hay una conexión real para la medicina china que es este meridiano en su recorrido interno. Como pasa también con el meridiano de corazón, el recorrido interno de pericardio es el que muchas veces nos avisa de los preinfartos o los infartos, ya que al pasar por esta zona, muchas personas que han experimentado esta sensación de infarto la describen como un dolor o molestia en la zona media del brazo, sobre todo del brazo izquierdo, pero puede ser en ambos, porque la medicina china explica que este meridiano se obstruye, o se obstruye tanto energéticamente como sanguíneamente, y empieza a dar dolor. Siempre la premisa de medicina china es que cualquier estancamiento es dolor. Entonces, el dolor en este meridiano nos puede estar advirtiendo de que a largo o corto plazo puede afectarse nuestro pericardio y consiguientemente nuestro corazón como órgano. Y ahora sí les cuento como última curiosidad que el horario de máxima actividad del meridiano de pericardio es entre las 19 y las 21 horas. Entonces, cualquier sensación, como les dije recién, por ejemplo, bostezos a repetición, o sensaciones en el pecho, o sentirnos ansiosos, ansiosas, o sentirnos muy cansados, cansadas, va a estar hablando de cómo está mi meridiano de pericardio, ya sea en plenitud o en exceso, o en deficiencia o en decadencia, que es como decimos en medicina tradicional china. También si siento esto mismo que dijimos, adormecimiento, cosquilleo o molestia en la zona media, a esa hora va a estar hablando de mi meridiano de pericardio y de mi elemento fuego en general. El meridiano de vaso en medicina china, visto como una unidad, vaso-páncreas, es un meridiano de naturaleza yin, super yin. Su elemento es el elemento tierra, elemento central, y su pareja energética más fuerte, su conexión energética más fuerte, su pareja energética la tiene con el estómago.
El recorrido regular del meridiano de vaso comienza en el ángulo interno del dedo gordo de ambos pies, asciende por la zona lateral del empeine, subiendo por el tobillo, los tobillos, la zona interna de las piernas pasa por las rodillas, los genitales, sube hacia el abdomen, rodea la mama y conecta y termina con el pecho. La característica más importante de este meridiano es que es el que nos nutre, es el que tiene la energía más nutritiva. La traducción del nombre chino significa máximo yin, o sea, es el que más nos nutre y nos refuerza. También es el encargado, junto con el estómago, de transportar y transformar el alimento que le damos. Entonces, tanto como el meridiano de estómago es un meridiano súper importante para generar energía. Nuestra energía vital sale de este meridiano. Esto de transportar significa también que es el encargado de que la sangre vaya, se impulse y vaya dentro de nuestros capilares. Entonces, como primer visión, todas las arañitas, todos los derrames o moretonearnos con facilidad, o sea, que nos golpeemos y tengamos fácilmente una zona en donde se estanque la sangre, va a tener que ver con el meridiano de vaso y con su funcionamiento. También es el que nos da sostén. En esto de que el vaso tiene que ver con los músculos. Cuando tenemos una deficiencia en el vaso, muchas veces nuestros músculos están flácidos, nos cuesta trabajo arrancar en la mañana porque sentimos el cuerpo pesado y, muy importante, tiene que ver con los prolapsos. Esto en un estado más avanzado, si no logramos sostenernos, la tierra, aparte que es el elemento del vaso, es el sostén que tenemos. Si no logramos sostenernos y si sentimos mucha flacidez, termina colapsando en algún órgano. Puede ser prolapso de útero, de próstata, de vejiga o de cualquier órgano que pierde su sustento. El vaso también, al estar en el medio, y este meridiano lo refuerza, tiene la característica o la tarea de ascender la materia pura y llevarla hacia el pulmón y el corazón, y de descender lo impuro o de llevar lo impuro, lo que no necesita, hacia el intestino, por ejemplo, y hacia la zona baja. Entonces, muchos problemas de diarrea o de borborismo y molestias estomacales, distensión, tienen que ver con el que el vaso a veces está tan débil, porque es un meridiano que tiende más a la deficiencia, como el de riñón, no tanto al exceso, como por ejemplo el de corazón. Entonces, si está muy débil, lo que va a pasar es que tengamos deposiciones muy blandas o con mucha frecuencia, o incluso llegar a tener una diarrea, porque es como que no logra hacer su trabajo, abre la compuerta y deja que lo que comimos pase. Si incluso encontramos en la materia fecal alimentos sin digerir, muchas veces no vienen del intestino, sino de que el vaso no está funcionando en óptimas condiciones. Otra característica súper importante del vaso y que tiene relación muy fuerte con las mujeres sobre todo, pero con todas las personas, es que es el que genera la sangre. Entonces nuestra calidad y cantidad de sangre no las aporta el vaso. Si, por ejemplo, no llegamos a tener una anemia, claramente una anemia sí, pero así todo, sentimos que estamos cansadas, que después de las menstruaciones, que es donde se pierde esta sangre, nos sentimos más cansadas, va a hablar de que nuestro vaso está deficiente. Si nuestra sangre es muy clarita, si estamos pálidas, si sentimos que la boca, los labios, tienen que ver con el vaso, se secan mucho, va a estar hablando de que estamos con una pequeña deficiencia de sangre, vamos a decirle a nivel chino, que no tiene que ser una anemia que salga en un estudio sanguíneo. En esto de que el vaso tiene que ver con la caída o el sostén de ciertos órganos, también las hemorroides y esto de que las venitas se desbordan. La hemorroide es una vena, entonces también tienen que ver con el vaso y con una deficiencia en mi vaso. Así también los edemas, los quistes y todas las acumulaciones de tejido, porque el vaso es el encargado de, como dije, transformar y transportar. Entonces todo lo que se estanque, ya sea líquido, sangre o cualquier materia que ande por el organismo, va a tener que ver también con el vaso. Entonces también generar mucosidades, sobre todo que, como he explicado en varios videos, vienen a veces de lo digestivo, no tanto de lo pulmonar. O sea, no solo generar moco va a hablar de que mi pulmón no lo está pudiendo mover, sino que tal vez mi vaso no lo está pudiendo procesar. Entonces, si queremos hacerle la tarea un poco más fácil a nuestro vaso, lo ideal es comer la menor cantidad posible de alimentos crudos,
de lácteos, de harinas y de azúcares y todos alimentos muy procesados porque generan estas humedades y si nuestro vaso ya está débil, puede que no la lleguemos a mover. Estas humedades no solo nos hablan de cosas físicas, una humedad podría decirse un poco más sutil es esto de no estar claros y claras en nuestro pensamiento. El alma del vaso, el alma Ji para la medicina china, tiene que ver con el pensamiento claro y con la reflexión clara, con la tierra, con lo concreto y con lo que puedo solucionar en mi mente. Si soy alguien que no genero moco o que no siento pesadez o que no genero quistes o masas, pero siento que rumeo mentalmente, que pienso algo y lo digiero y lo vuelvo a traer y lo digiero y lo vuelvo a traer, puede estar hablando de que mi mente está cargada de humedad y que mi vaso no le está ayudando. O sea, mi vaso no está transformando esa energía. Y las últimas dos curiosidades que les voy a contar de este meridiano son que el color del vaso o el elemento tierra es claramente el amarillo o el naranja. Entonces, si vemos que en nuestro rostro somos de tez amarillenta o estamos en un momento con la tez más amarillenta o tenemos zonas alrededor de los ojos, alrededor de la boca que se tornan medio amarillentas, van a tener que ver con una deficiencia en mi vaso. Incluso la famosa ictericia, que es un nivel alto de bilirrubina en sangre, tiene que ver con la vesícula, el hígado, pero también tiene que ver con el vaso y con que nuestro vaso no está pudiendo moverse. También así las diabetes y todos los síndromes metabólicos. Ahora sí voy a terminar contándoles que el vaso trabaja entre las 9 y las 11 de la mañana. Por esto es tan importante, tan importante, nuestro desayuno y cómo estamos comiendo a esa hora. Si somos personas que nos levantamos muy tarde y comemos muy tarde, no vamos a tener la misma calidad y cantidad de sangre que si desayunamos entre el horario del estómago, que es de 7 a 9, y el horario del vaso, que es de 9 a 11. A esa hora es como que todo el sistema digestivo está preparadísimo para digerir y para producir buena sangre. Entonces, como les dije también en lo menstrual, sobre todo en las mujeres, es súper importante tomar buenos desayunos, que no habla de grandes cantidades, sino de calidad de alimento, irnos acoplando a las estaciones, porque no es lo mismo desayunar muy frío y muy crudo en una estación caliente que desayunar muy frío y muy crudo en una estación muy fría, como el otoño o el invierno. Pero bueno, eso ya está en otros videos que los invito y las invito a ver. El meridiano intestino delgado es de naturaleza yang, pertenece al elemento fuego. Su pareja energética o su máxima conexión energética la tiene con el meridiano de corazón. Esto significa que pueden pasarse a través de este conducto, vamos a decir, o de este canal, tanto la energía positiva, podríamos decir, o una energía sana, como una energía patógena entre sí. El recorrido del meridiano de intestino delgado comienza en el ángulo externo de la uña del dedo meñique de ambas manos, de ambos brazos, pasa por todo el lateral de la muñeca, pasando por el codo, va hacia atrás hacia el omóplato, pasa por el cuello, mejilla y termina en el ángulo externo del ojo. Ese sería el recorrido regular, o sea, el que si vas a tu acupuntora va a tratar y va a pinchar, digamos. Hay muchos más recorridos en todos los casos, en todos los meridianos que van internos y explican otras cosas, que eso es lo que vamos a ver en estas curiosidades que les voy a contar al final de este video. La característica principal del meridiano de intestino delgado es que nos conecta, al ser el elemento fuego y al conectar con el corazón, con toda nuestra parte espiritual y con la mente superior, podría decirse. Es esto que por ahí nuevas teorías han investigado y hablan de un tercer cerebro, como pensando en que el primer cerebro sería el cerebro físico, el segundo sería el estómago y el tercero el intestino delgado, ya que la medicina china también lo decía, el intestino delgado es el encargado de dividir lo puro de lo impuro, pero no solo a nivel físico, o sea, de eliminar por ahí residuos o desechos, sino también de nuestra mente y de nuestras emociones. Entonces, si estamos en un momento de la vida o si necesitáramos, por ejemplo, tomar decisiones y no nos sentimos claros en nuestras ideas y en saber que sí y que no, puede que nuestro meridiano intestino delgado esté obstruido o esté funcionando de una manera desequilibrada.
Otra característica fundamental al ser un meridiano super yang y externo, porque los meridianos no solo corren por diferentes partes del cuerpo, sino que también van corriendo por diferentes capas o diferentes niveles. El meridiano de intestino delgado en chino se llama Taiyang, que es máximo yang, que habla de que está muy afuera. Entonces se relaciona o caracteriza mucho con esto de los ataques de viento y de calor, que son energías yang. Entonces van a ser compatibles a afectar estos meridianos más yang y más superficiales. El típico ataque, por ejemplo, de viento externo es una tortícolis, más sabiendo ahora el recorrido del meridiano. Entonces, todas las tortícolis, todas las molestias cervicales, incluso no tiene por qué ser aguda, sino tener rigidez. O sea, que no me duela el cuello, pero no poder girar bien la cabeza. Está hablando del estado general de mi meridiano de intestino delgado y puede solucionarse desde este meridiano. La fiebre, por ejemplo, también sería un factor patógeno de calor muy fuerte o de fuego que invade el cuerpo. Entonces también puede tratarse y puede dispersarse, se dice en medicina china, con este meridiano. Y vamos a las curiosidades que a mí me encantan para explicar tantas cosas. Una curiosidad importantísima del meridiano intestino delgado es que en su recorrido interno pasa por las mamas. Entonces tiene que ver con la lactancia y con la cantidad de leche materna al momento de darle a nuestro bebé. Entonces, si tenemos deficiencia en la lactancia, puede que nuestro meridiano esté obstruido o puede que presionando un punto, que ya que estamos se los voy a pasar, se encuentra en el ángulo externo de la uña del dedo meñique, presionándolo o sosteniéndolo con algo o con alguna semillita y dejándolo puesto, puede que genere mucha irrigación a la zona de las mamas, que despeje y que abra los canales para producir más leche. Otra característica que nunca se le asocia al intestino delgado y tiene mucho que ver, como dijimos, es un meridiano yang, es un meridiano fuego. Entonces tiende a generar o a pasar calor a otras partes, a otros órganos y a otros meridianos del cuerpo. En este caso, cosa que no relacionamos mucho, lo vamos a ver que es que le puede llegar a pasar calor este meridiano a la vejiga. Entonces muchas infecciones urinarias a repetición, sobre todo las que no son con infección, pueden estar hablando de que mi meridiano de intestino delgado está súper cargado de calor. Y como dijimos que trabajaba en conjunto con el corazón, esto explicaría por qué muchas infecciones urinarias, o calores, o urticarias, o todo lo que tenga que ver con fuego, pueden tener que ver con estrés, ansiedad o emociones muy eufóricas relacionadas con el fuego y con el corazón, que al hacer este recorrido y este caminito, terminan, por ejemplo, dándonos una orina oscura, amarilla, caliente o, occidentalmente dicho, una infección urinaria. Lo último que les cuento de este meridiano es que su horario de máxima actividad es entre las 13 y las 15, siguiendo al recorrido del meridiano del corazón. Entonces, también por esto se explica que cualquier molestia que tengamos, cualquier sensación rara que tengamos, no solo en el recorrido del meridiano, como adormecimiento, dolor, entumecimiento, cosquilleo, calambre, va a tener que ver con mi meridiano intestino delgado, sino cualquier sensación que tenga a esa hora, entre las 13 y las 15, puede tener que ver con que mi meridiano de intestino delgado está afectado. Puedo sentirme más cansada, cansado, puedo tener palpitaciones, puedo tener ideas incluso muy extrañas y tratarse de que mi meridiano me está avisando que si no lo resuelvo va a terminar afectando orgánica y más allá de lo energético, orgánicamente a mi órgano intestino delgado.